al comienzo a la unidad donde vamos a estudiar lo que se conoce como secciones cónicas. Particularmente las secciones cónicas se obtienen de cortar a un cono, ¿sí?, mediante planos, como se ilustra en la imagen, donde se pueden obtener circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas. Nosotros vamos a estudiar las curvas, es decir, los contornos de las figuras que tenemos aquí destacadas. Solamente vamos a analizar cómo se obtienen las fórmulas que permiten obtener cada uno de esos puntos. Antes de avanzar, tenemos que tener en cuenta que esta figura que tenemos aquí, por ejemplo, la circunferencia, no se aprecia como tal porque está en perspectiva. Recordemos que un cono es un cuerpo, o sea que es una imagen en 3D, y esta es una figura plana que no nos permite verlo en su total dimensión. Tendremos que rotar la figura. Bien, a continuación muestro justamente cómo tendrían que estar ubicados estos conos. En particular tienen que estar enfrentados, ¿sí? Y cuando tenemos una sección de un plano que están representados con color celeste, si lo cortamos, por ejemplo, en forma paralela a lo que se conoce como generatriz del cono, se obtiene una parábola, que es la curva que aparece allí. Por ejemplo, la voy a destacar. Esta es la curva que nosotros vamos a estudiar. La parábola por ustedes ya es conocida cuando estudian funciones, pero en este caso lo vamos a hacer desde el punto de vista geométrico. La circunferencia, como verán en el segundo lugar, se obtiene cortando con un plano que es paralelo a la base del cono. ¿Sí? Si uno corta un cono, va a obtener esa figura, es decir, en realidad obtiene un círculo, pero nosotros vamos a estudiar solamente el borde, es decir, la circunferencia del mismo. La elipse, si nosotros ponemos en forma oblicua el plano que corta, pero que no corte la base, como fue en el caso de la parábola, tenemos justamente esa forma, digamos muy particular, que no es una circunferencia, ¿sí?, sino que es una forma más, digamos, ovalada. Y finalmente la hipérbola, que se obtiene cortando a los conos con un plano, pero que corte la base de los mismos, como se puede ver en el último caso. En este caso aparecen dos ramas, ¿sí?, que tenemos aquí abajo y arriba, que son perfectamente simétricas, ¿sí? Eso vamos a estudiar. Estas cuatro curvas son las que vamos a estudiar, pero desde el punto de vista algebraico. Antes de avanzar, tenemos que repasar con algunos conceptos básicos respecto a lo anterior. En particular, el concepto de distancia entre dos puntos. Nosotros vamos a estudiar, en este caso, solamente la geometría dentro del plano, ¿sí?, en dos dimensiones. Por lo tanto, vamos a trabajar en esta parte del año con distancias entre dos puntos del plano, como voy a mostrar a continuación. En este caso tenemos los puntos A y B representados con letra imprenta mayúscula y sus coordenadas, ¿sí? Acá tenemos coordenadas generales. Tengamos en cuenta lo siguiente, que la coordenada x1 corresponde a la del eje horizontal. Por ejemplo, vamos a anotarla aquí abajo. Para identificar la x1 sería esa coordenada, ¿sí? x2 correspondería a esta coordenada, y1 a la coordenada en el eje vertical, e y2 también en la coordenada corresponde al eje vertical. Entonces, de esa manera podemos identificar. Como vamos a estudiar la distancia entre esos dos puntos, es decir, la longitud del segmento que está representado allí, y que nosotros vamos a denominar, por ejemplo, con D, es decir, a esta distancia que tenemos aquí, nosotros la vamos a llamar D, supongamos, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Nosotros, para llegar desde el punto A al punto B, podríamos desplazarnos horizontalmente desde A hasta este lugar, ¿sí?, paralelo al eje horizontal, y desde allí
ascender, ¿sí? Vamos a cambiar el color. Desde allí vamos a ascender hasta llegar a B. Bien. A ver si quedó ahí. Vamos a corregir un poco a la figura para que quede perfectamente. Ahí estaría. ¿Sí? El desplazamiento se da entonces desde el punto A hacia el punto B. Y podríamos hacer ese camino, por ejemplo. De esta manera, lo que podemos hacer es identificar en el eje horizontal el desplazamiento que hubo con respecto, ¿sí?, a esa variable, en este caso x, que la podemos identificar como delta x, ¿sí?, desplazamiento horizontal, el cual se obtiene, ¿sí?, restando las coordenadas del valor final, es decir, x sub 2 menos la coordenada inicial, x sub 1. De esa manera obtenemos el desplazamiento horizontal que tenemos allí, aquí indicado, que lo vuelvo a remarcar. Ahora, si queremos saber el desplazamiento que hubo en forma vertical, lo que hacemos es lo siguiente. Observamos que queremos saber ese desplazamiento, que lo vamos a denominar delta I, y en forma similar a lo que hicimos antes, en este caso sería I sub 2 menos I sub 1. De esta manera ya tendríamos los dos desplazamientos, tanto horizontal como vertical. Ahora bien, si miramos las dos flechas que habíamos indicado hoy, los desplazamientos, junto con el segmento que brinda la distancia, conforman una figura geométrica que es un triángulo, particularmente es un triángulo rectángulo, que podemos apreciar que el ángulo recto se forma en esta ubicación, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un triángulo rectángulo donde queremos saber la medida de la hipotenusa, que en este caso está representada con la letra D, y los desplazamientos horizontales y verticales corresponden a los catetos. Empleando este teorema, ¿sí?, que si recordamos, el teorema consiste en si la hipotenusa elevado al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados catetos. En este caso sería delta x, o el desplazamiento horizontal, más el cuadrado del desplazamiento vertical. Si sustituimos estos desplazamientos por sus coordenadas, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Es decir, dijimos hace un momento que este desplazamiento corresponde al eje horizontal, o sea, delta x, y este desplazamiento corresponde al eje vertical. De esta manera, nosotros ya tenemos una expresión algebraica que brinda la distancia entre dos puntos, A y B en este caso, en forma general. Si despejamos la distancia como se muestra a la derecha, nos va a quedar la raíz cuadrada de la expresión anterior. Cualquiera de las dos expresiones nos brinda la distancia entre dos puntos en el plano, recordemos, no olvidemos eso. Entonces, ya tenemos una fórmula general que nos permite obtener dicha distancia. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos los siguientes puntos, A y B, ¿sí? En este caso lo que tenemos que es asociar las coordenadas, ¿sí? Supongamos que el punto A lo vamos a poner las coordenadas x sub 1 e y sub 1, pero en este caso tenemos valores, por lo tanto, x sub 1 va a ser 1. Punto y coma. La coordenada y correspondiente es
y 1. Perdón, menos 1. ¿Sí? Para B, en este caso, la coordenada que tendríamos para el eje horizontal corresponde a 4 y la coordenada vertical es 3. De esta manera ya tenemos los dos puntos. Aplicando el razonamiento anterior, nosotros podemos sustituir las coordenadas. Recordemos, en el caso del punto A, va a ser x1, va a ser el equivalente a y1. En el caso de B, va a ser x sub 2, acá vamos a corregir un poquito, x sub 2 e y sub 2. Entonces, teniendo en cuenta la expresión, cualquiera de ellas, la que hemos tenido en cuenta antes, podemos calcular su distancia. Entonces vamos a sustituir. Aquí tenemos la fórmula, está despejada para la distancia, entonces tenemos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 2, que dijimos que era 4. ¿Sí? Le vamos a restar, que es parte de la fórmula, el valor de x sub 1, que en este caso sería 1. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Más, ahora vamos a ver la variación que hubo en y. Por eso tengamos en cuenta lo siguiente, que y sub 2, ¿sí? Vale 3. Entonces tenemos 3 menos, que es parte de la fórmula, y acá tengamos en cuenta que la coordenada en y es negativa, entonces lo vamos a poner entre paréntesis. Abrimos el paréntesis, menos 1, cerramos el paréntesis asociado a este menos 1 y cerramos el paréntesis de la operación que estábamos haciendo, porque todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Finalmente, lo que nos falta para terminar el cálculo es la raíz cuadrada de toda esa expresión que anotamos, que la vamos a agregar aquí. Entonces, nos vamos a ayudar, vamos a hacer el cálculo. En este caso sería 4 menos 1 nos va a quedar 3, ¿no? 3 nos va a quedar elevado al cuadrado, más, haciendo la operación que está dentro del paréntesis en primer lugar, tendríamos 3 menos 1, es decir, nos quedaría 3 más 1, en total sería 4, entonces nos quedaría 4 elevado al cuadrado. Y todo esto, nuevamente, la raíz cuadrada. Tengamos en cuenta que la radicación no es distributiva con respecto a la suma, así que uno estaría tentado a distribuir allí, no lo hagan porque no satisface la propiedad. Resolvemos, tendríamos raíz cuadrada de 9 más 16, ¿no? Ahora, 9 más 16 es igual a 25, entonces tendríamos la raíz cuadrada de 25. Calculando dicha raíz, tenemos que la distancia, entonces, es igual a 5 unidades. Aquí no dije si la longitud está medida en centímetros o están medidas en metros o la unidad que fuera. Tengamos en cuenta que solamente nos vamos a referir a unidades si no está indicada tal situación. En este caso, 5 unidades. Si ustedes hacen la misma representación que tenemos antes a escala, por ejemplo, de 1 centímetro, entonces la distancia entre el punto A y B, que pudieran medir con una regla, debería ser de 5 centímetros. ¿Está? Aquí tenemos entonces este ejemplo donde hemos aplicado la fórmula de distancia. Otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta es el concepto del lugar geométrico. Este concepto, como se escribe en la pantalla, ¿sí? Un lugar geométrico es un conjunto de puntos X, Y, recordemos que estamos en el plano estudiando, en el plano, que cumple con una misma propiedad o condición geométrica. El enunciado así puede confundirnos un poco, pero vamos a trabajar un ejemplo para poder aclararlo.
Supongamos que nos solicitan hallar el conjunto de puntos que está a 3 unidades del origen de coordenadas. Los invito a pausar el video, tratar de entender esta actividad que nos están solicitando e interpretar si hay algún punto que satisface con esta condición o si hay varios. En todo caso lo van marcando. Supongamos que nos dimos un tiempo y bueno, vamos a empezar a analizar si esto se cumple. Continúo entonces. Supongamos que tengo el punto A, que es el que marco en el origen, y el punto B, que efectivamente se encuentra a 3 unidades, en este caso horizontalmente. Acá hemos trazado los ejes para tener una referencia en el caso de las orientaciones. En este caso hemos visto que hay un punto que cumple con la condición, que se encuentra a 3 unidades del origen de coordenadas. Hay más. Si empezamos a pensar en las direcciones, digamos, usuales, las verticales y horizontales, vamos a ver que encontramos otros puntos más. Por ejemplo, 3 unidades hacia abajo, 3 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Cada uno de estos puntos que satisface con la condición del enunciado, que se encuentra a 3 unidades del origen, son el punto B, C, D y E. En este caso encontramos 4 puntos que satisfacen con dicha condición. Entonces, hay puntos que justamente cumplen. Hay que ver si todos los enunciados siempre cumplen, por eso es cuestión de verificar. ¿Qué ocurre si ahora nosotros buscamos otros puntos que satisfacen con esa condición? Supongamos que encontramos un punto P, ¿sí? que está en este caso representado con color rojo, y que hemos medido que está a 3 unidades. Como vemos, hay otro punto más que satisface con la condición. Vamos a tomar en consideración que este punto nosotros lo podemos mover, a ese punto lo podemos desplazar, como si fuera que aquí fijamos, ¿sí? de alguna manera a este segmento, pero no lo podemos justamente rotar. Si miramos en la siguiente ilustración, lo comenzamos a arrastrar, ¿sí? A que nos vaya de cierta manera pintando el recorrido que puede hacer ese punto P, un punto genérico que nosotros vamos a llamar. En este caso lo vamos arrastrando y si continuamos arrastrando en sentido horario, puede ser de cualquiera de las maneras, pero supongamos que seguimos arrastrando, vemos que nos termina pintando, generando lo que se denomina una circunferencia. Aquí tenemos nuestra primera cónica, cuya definición surge a partir de un enunciado de una propiedad, es decir, como lugar geométrico. Todos estos puntos corresponden al conjunto de puntos que se encuentran a 3 unidades de distancia respecto del origen de coordenadas, ¿sí? La distancia entre A y P, o cualquier punto que se encuentre a 3 unidades, se denomina radio, ¿sí? Y el punto A sería el centro de dicha circunferencia. Ahora, a continuación, vamos a razonar un poquito esta situación en forma general. Al punto P lo vamos a denominar como punto genérico, o sea, que puede satisfacer la condición, pero en general lo vamos a llamar como punto XY, ¿sí? Al centro de coordenadas, hemos visto que el centro de coordenadas, su valor sería punto 0, 0, ¿no? Vuelvo a insistir, el punto P es un punto móvil que toma todas las coordenadas que pueden darse dentro de esa circunferencia en sí. ¿Está? Entonces vamos a calcular la distancia, o mejor dicho, vamos a trabajar de tal manera de que podamos reemplazar en la fórmula de distancia que antes hemos visto. Recordemos que la distancia entre A y P siempre va a ser de 3 unidades, es decir, D siempre va a ser 3 en este contexto, en esta situación. Entonces, sustituimos, tenemos de esta manera que la distancia, ¿sí? Es que hemos mencionado, es 3 unidades. Dijimos que P y sub 2, sería en este caso, va a ser X, entonces la hemos reemplazado directamente. En el X sub 1, que correspondería al valor de A, o sea, la coordenada horizontal para A está reemplazada allí. Para el punto
Para el desplazamiento vertical, perdón, en este caso, tendríamos y como coordenada y sub 2, la genérica que corresponde a P, y para y sub 1 correspondería a 0, que es la del origen. Si nosotros resolvemos lo que podemos resolver, en este caso lo que está dentro de cada uno de los paréntesis, obtenemos lo siguiente. Es decir, 9, que se obtiene de 3 al cuadrado, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, nos queda x, y en el segundo término que tenemos allí, nos queda y. Entonces la expresión que nos queda es la siguiente, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Solamente hicimos un intercambio de miembros. Ahora bien, esta expresión, ¿sí?, con x e y, que representa el conjunto de puntos que se encuentra a 3 unidades de distancia respecto del origen de coordenadas. Esta ecuación, que tenemos que encontrar fórmula, mejor dicho, corresponde justamente a una fórmula de una circunferencia con centro en el origen. Entonces, circunferencia, espera, vamos a modificar, vamos a hacerlo un poco más prolijo, el texto, ¿sí? Entonces, es una circunferencia. En este caso, tenemos una ecuación de una circunferencia, dijimos, con centro en el origen, ¿sí? Acá, ahí corregimos, circunferencia con centro de origen, cuyo radio es de 3 unidades. Recordemos que en una circunferencia se informan esas dos situaciones, su centro y su radio, que es lo que terminamos de representar más arriba. ¿Está? Entonces, de esta manera, empleando el concepto de distancia, podemos encontrar la fórmula general para una circunferencia, ¿sí?, de radio 3 unidades con centro en el origen. Bueno, de esta manera hemos presentado el concepto de circunferencia como lugar geométrico y cómo es la fórmula que nos permite expresarlo en forma algebraica. Espero haber sido claro. Hasta un próximo video y los invito a ensayar con unos ejercicios adicionales que les voy a enviar. Hasta luego.